Bueno, eh, ya cerramos lo que era la parte de ecuaciones diferenciales y solución, bueno, y diseñar todo lo que era el modelo biológico de la neurona y la parte de lo que correspondía al modelo de Hodgkin y Huxley para considerando los diferentes canales iónicos. Y ahora vamos a empezar a ver como algunas aplicaciones de algunas redes neuronales sencillas. Y el propósito de esta y la siguiente clase va a ser hablar un poco sobre cómo podemos ver a la transformada de Fourier como una red neuronal bastante sencillita, no es un perceptrón, van a ver que es de lo más básico, pero bueno, es una buena aproximación para que vean que cosas que ya se conocen, pues tienen pueden verse de la forma de, como si fueran redes neuronales, ¿no? Como métodos de aprendizaje supervisado. Bueno, yo antes, porque voy a partir un poco del hecho de que no todos recuerdan muy bien lo que era la transformada de Fourier, voy a hablar un poquito sobre pues, qué es esto, ¿no? Qué es la transformada de Fourier. En particular, bueno, existen dos versiones de esta transformada, que es la discreta y es la continua. En general, una transformada pues es una función que nos va a permitir pasar de un espacio al otro. En particular, siempre me voy a referir a lo que es Fourier, vamos a hablar de pasar de un espacio de tiempo, un espacio temporal, a un espacio de frecuencias. Bueno, ahí se los dejé explícito. Y bueno, al hablar de que estamos haciendo una transformada discreta, pues necesitamos forzosamente que la función que nosotros queremos pasar del espacio temporal sea discreta, ¿no? Además, debemos tener en cuenta que al tener aplicar estas transformaciones, necesitamos tener ciertas restricciones al tipo de función que vamos nosotros a transformar. En este caso, el dominio de las funciones debe ser finito para que nosotros podamos obtenerla, porque nosotros a la hora de hacer la transformada vamos a obtener esa transformada, pero en un determinado intervalo, ¿no? En particular, bueno, aquí les pongo el ejemplo de una función que es un pulso cuadrado, en el que pues esta función está, si nosotros vemos que esta función que está acotada en el intervalo menos tau medios a tau medios, esta función se puede repetir o se repite a lo largo del tiempo, ¿no? Si nosotros aplicamos un periodo t, o TP, vemos que esta función pues es lo mismo cuando se corre en el dominio temporal. Entonces solamente este tipo de funciones van a ser las que nosotros podemos transformar por Fourier, ¿no? También quiero ahí comentar así grosso modo lo que era la fórmula de Euler, y en particular me interesa mostrar lo que es esta fórmula porque es una forma muy bonita de representar lo que son los números complejos. Recuerden que un número complejo está expresado por una parte real y por una parte imaginaria. Se puede ver esto como la suma de la parte real y la parte imaginaria dada por un número o la unidad imaginaria i, ¿no? Que esto corresponde a la raíz de -1. Nosotros podemos expresar cualquier número en el plano complejo a partir de, si nosotros consideramos un círculo con un ángulo phi, nosotros podemos describir cualquier número que se encuentre en este plano complejo a partir pues de cantidades similares a como si fuéramos a expresar un vector, ¿no? Que un vector se denota la mayoría de las veces, puede ser por sus coordenadas o bien por su ángulo y por su magnitud, ¿no? En este caso, el número complejo va a ser expresado por el ángulo, este ángulo phi, y por la magnitud. Esta magnitud va a ser un número m que va a expresar la amplitud de la señal, ¿no? Hay que tener un poquito esta conexión entre estos números complejos y una señal. Al final vamos a ir viendo cómo se entrelaza todo. Y nosotros vamos a hablar que también existe una fase.
Esta fase va a ser denotada por K y corresponde pues a lo que se encuentra dentro de la, o sea, va a ser el ángulo, ¿no? Al cual va a estar expresado nuestro número complejo. En particular, aquí en este caso va a ser K igual a phi. Y nosotros podemos utilizar la identidad de esta formulita de Euler en la que expresa un número complejo dado por una exponencial a la unidad imaginaria por el ángulo phi de esta forma, ¿no? Como si fuera un coseno y un seno. Nosotros podemos tener esta identidad en el caso de que este phi sea igual a pi. Aquí tenemos que esto se hace un 1, perdón, un menos 1, y si lo pasamos del lado izquierdo tenemos esta identidad. Esto solamente como para recordar un poco de algunas identidades y notación, y si nosotros multiplicamos este número e a la menos i por k, por una amplitud m, lo único que va a suceder es que vamos a aumentar la señal, ¿no? En esa amplitud. Es lo único que sucede porque pues es una operación lineal. Un ejemplito bastante simple de cómo graficar números complejos en Python, pues es nosotros vamos a querer expresar pues un número imaginario de esta forma, ¿no? En particular, esta va a ser la forma completa de un número complejo en el que tenemos una amplitud y una fase. Esta fase por lo general viene dada por 2, por esta frecuencia, por pi, por un tiempo, a un tiempo determinado. Acuérdense que la frecuencia tiene unidades de tiempo a la menos 1 y el tiempo pues unidades de segundos por lo general, entonces las unidades se cancelan y esto pues permanece adimensional, y acá le vamos a asumir la posibilidad de que exista un desfase en el número complejo o en la señal. Aquí les dejo un poquito, les digo, bastante sencillo cómo graficar en un plano complejo la parte real de este número, de esta exponencial, y la parte imaginaria a lo largo pues del tiempo, ¿no? Vemos que aquí están escribiendo espirales, y esto pues es bastante, pues, corresponde a lo que nos dice cualitativamente, ¿no? Acá tenemos un coseno y un seno, pues obviamente cuando estamos cambiando esta fase, pues lo que va a hacer va a girar, ¿no? Pero como esto evoluciona a lo largo del tiempo, pues obviamente ese giro, ese círculo, pues se va a ir haciendo va describiendo esta especie de espirales, ¿no? Va a ser más grande cuando la amplitud sea mayor, y va a tener cortes más unidos cuando la frecuencia sea más pequeña. Bien, con esto en mente, yo lo que quiero ahora presentarles es un poquito lo que eran las conocidas series de Fourier. Recuerden que una función puede ser expresada a partir de su descomposición en funciones seno y coseno, que están determinados estos senos y cosenos por determinadas frecuencias que son propias de la función que nosotros queremos definir. Y esta descomposición en estas funciones senos y cosenos, también conocido como una descomposición en sus armónicos, está dada de esta forma, ¿no? Aproximadamente la función que nosotros queremos describir, pues va a estar dada por un término independiente que no está relacionado ni con las funciones trigonométricas seno y coseno, y bien por la suma de estos armónicos, ¿no? Tanto cosenos y senos. Acá hagan el símil de que hay una relación de estos senos y cosenos con los números complejos, ¿no? Y bien, aquí pueden ver que está relacionada, aquí hay una fase, y esta fase está relacionada con el periodo de la función, o sea, cada cuánto se repite esa función en el dominio temporal, y de estos armónicos, ¿no? Que estos pues van a ser los números enteros. Esta es otra forma de expresar esta serie de Fourier en estos omega n, que no es otra cosa este omega n que este término que está acá adentro, y hay otros parámetros an y bn que van a ser unos números que van a modular la amplitud de la señal, van a modular esta amplitud, que también se puede ver como el peso que va a tener cada uno de los armónicos en la descripción de la función total. Estos parámetros A0, AN y BN
se pueden ver se pueden describir de esta forma, ¿no? O sea, se pueden resolver resolviendo las integrales asociadas a la función que nosotros queremos evaluar, y el A0 pues es solamente integrar la función en el periodo en el que está determinada, y los AN están relacionados con el coseno y los BN con el seno. Otra forma de expresar estas series de Fourier pues es con la exponencial. Recuerden de la diapositiva pasada que un número complejo descompuesto en su ángulo y su amplitud bien puede ser descrito por un coseno y un seno, y esto a su vez, debido a la identidad de Euler, se puede escribir por una exponencial, ¿no? De un número, la exponencial de un número imaginario, ¿no? Este valor pues no es otra cosa más que la fase de estos senos y cosenos. Y bueno, acá también está descrito los parámetros Cn que se encuentran resolviendo esta ecuación. ¿Qué condiciones debemos tener para poder nosotros encontrar la serie de Fourier asociada a una función? Debemos poner ciertas condiciones a la función, y algunas de ellas pues, se conocen como las condiciones de Dirichlet. Y existen dos tipos de condiciones de Dirichlet, las débiles y las fuertes. La condición débil es que la integral de esta función, de la función f, debe converger dentro de todo su periodo, es decir, que sea finita, ¿no? En todos sus puntos. Eso es que sea absolutamente integrable. Y la condición fuerte, pues, es que debe haber un número acotado de mínimos, máximos y de discontinuidades. ¿Por qué? Porque si existen demasiadas discontinuidades, van a existir problemas en el cálculo de los armónicos. Estas discontinuidades se pueden observar como, por ejemplo, en esta función en la que tenemos una función descrita a trozos, ¿no? De este salto, en este punto de acá a acá, donde en este está incluido este punto, pero aquí no, aquí tenemos una discontinuidad. Entonces, cuando tenemos demasiadas discontinuidades en nuestra función, pues obviamente no cumplimos con esta condición fuerte de Dirichlet, y por lo tanto no se va a tener una aproximación fidedigna de la serie de Fourier. Esto para tenerlo en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. A ver, quiero ver si... Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener esta función, que es una función periódica, que es solamente pues, una función de un pulso cuadrado, ¿no? Un impulso. Véanle, hagan el símil con lo que hayamos visto, lo que son los impulsos eléctricos de la neurona, en la que pues es 1 si se encuentra dentro de este intervalo, o sea, hasta pi medios, y es 0 en lo demás, ¿no? Y obviamente se va a repetir en ese periodo temporal. Esta es nuestra función real. Nosotros queremos descomponer esta función en sus series de Fourier, por lo tanto nos interesa conocer los armónicos que describen esta función. Acá podemos ver gráficamente que cuando nosotros tenemos pocos armónicos, la aproximación pues es bastante buena, pero podemos siempre mejorarla. Cuando vamos aumentando el número de armónicos que describe nuestra función, pues obviamente se va a ajustar más a lo que es la función real, esta f. Y cuando aumentamos más el número de armónicos, pues obviamente ya nos acercamos más al valor, bueno, a la forma de la función real, ¿no? Para esto yo quiero pasar a lo que es el código en Python de este ejemplito. Acá podemos ver, describir una amplitud y un periodo. Amplitud de 1, que era esta forma de la función, y este periodo, ¿no? Que es de pi medios a pi medios, pues hacemos pi. Vamos a escribir un arreglo, vamos a definir un tiempo, un intervalo temporal arbitrario, y vamos a describir nuestra función, que nuestra función es de esta forma. Y lo único que vamos a hacer pues es graficar esta función. Acá vamos a graficar esta función y pues vemos que tiene exactamente esta forma cuadrada, ¿no? Como la que comentamos acá. Lo que sigue, ¿qué es? Déjenla, la pongo a correr. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros vamos a importar
estas librerías para poder nosotros realizar el cálculo de los parámetros A0, AN y BN de manera muy fácil, en pocas líneas, sin necesidad de hacer las integrales a mano. Vamos a ocupar para poder resolver el A0. Recuerden que el A0 es esta función, perdón, es esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es una integral de la función. Entonces vamos a integrar desde este intervalo de 2 entre pi, desde t, perdón, en la variable t, desde 0 a pi medios, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo acá. Nosotros hacemos esa integral, realizamos esa integral y vamos a imprimir este valor a 0 y vamos a hacerlo correspondiente con los parámetros, con los valores AN y BN. Recuerden que el AN va a ser 2 entre pi por la integral de coseno de lo que es la fase, integrándolo por la función, integrándolo en la variable t, desde 0 hasta 2pi, que es esto. Y BN pues es algo similar, pero con el seno, acá se encuentra. Nosotros vamos a agarrar eso y van a ver, vamos a imprimir el resultado y van a ver, aquí está la forma. Este pprint es una forma bastante elegante de presentar la forma final de las soluciones, de las integrales, ¿no? El A0 pues va a ser 1, el AN tiene esta forma, seno de pi entre pi entre n, en este intervalo, ¿no? Para determinados n's. Y va a ser 1 en otro caso, y los bn pues va a ser menos coseno de pi entre n, por 1 entre pi entre n, o sea, es este pi entre n al cuadrado, ¿no? Y va a ser 0 en lo demás. Bueno, hasta aquí ya nosotros vieron rápidamente, calculamos estos parámetros y lo que tenemos que hacer ahora pues es obtener los armónicos, ¿no? O sea, vamos a describir nuestras funciones. Si nosotros ocupamos, van a ver solamente dos armónicos, vamos a poner aquí el A0, recuerden que el armónico es A0 entre 2 más la suma de todos estos, que es el AN por el coseno de NT y Bn por el seno de nt, 2nt. Entonces vamos a hacer esa suma de esos armónicos para obtener la forma de la función final. Y otra vez el pprint para obtener la forma de la serie de Fourier, ¿no? Con dos armónicos, miren, solamente tenemos el A0 y el primero asociado al seno. Si nosotros graficamos esa serie de Fourier, pues es bastante pues, mala, ¿no? La primera aproximación. Vamos a ver qué sucede cuando consideramos 5 de los parámetros, 5 de los armónicos, ¿no? Acá ya ven, tenemos pues ya 4 componentes y si ven los cosenos desaparecen. No desaparecen, sino que todos se van a anular, ¿no? En todos los casos esto va a ser un gran 0, por lo tanto no se van a contemplar en esta expresión. Y nosotros graficando esto, pues van a ver que ya tenemos una mejor aproximación de nuestra serie de Fourier. Vamos a ocupar solamente un caso más para que vean lo que sucede. Y ahí está, ¿no? Entonces, esta es la forma bastante simple y económica, pues, de obtener la serie de Fourier y los armónicos de cualquier función que cumpla las condiciones que ya hemos descrito. Ahora bien, vamos a, ya que está descrita lo que es la serie de Fourier, vamos a pasar a lo que es la transformada, ¿no? Que la escribimos en la primera diapositiva. La transformada de Fourier es aquella función, aquella función que nos va a permitir pasar del espacio temporal en el cual está descrita la función al espacio en frecuencias. O sea, nosotros tenemos una función que le vamos a dar de comer a esta transformación que está en el dominio temporal y que nos va a arrojar una función descrita en el dominio de frecuencias que va a constar de su parte real y de su parte imaginaria. La parte real va a tener asociada uno de estos A0s y la parte de las amplitudes de los cosenos y la parte imaginaria lo respectivo, pero con los senos. ¿Cuál es la forma de la transformada escrita de Fourier? Que por lo general es la que vamos a usar en computación, porque pues, la mayoría de los casos son discretos, pues es esta, ¿no? Es esta función
aplicando esta transformación, que esto pues ya lo hemos descrito, ¿no? Que es una representación de los números complejos para pasar de el espacio temporal al espacio de frecuencias. Estas frecuencias n, ¿no? Bien. Entonces, nosotros con esto podemos, ya tienen ustedes también material para poder empezar a repensar una transformada de Fourier como si fuera una red neuronal, en particular como si fuera un perceptrón. Recuerden cuál es la función, la transformación de Fourier. Es una función multiplicada por esta transformación, que haciendo el símil, eso se parece bastante a lo que hace una red neuronal. Vamos a nosotros a evaluar, vamos a tener un output asociado a un input, a una función que va a estar multiplicada por una serie de pesos. Entonces, pues esto pues lo podemos nosotros pensar fácilmente en que se comporta como si fuera un perceptrón simple, ¿no? En particular, las condiciones para definir nosotros la transformada de Fourier como una red neuronal, pues es que es una red de una única capa, o sea, bastante simple, no tiene este sesgo, no tiene este bias, que también ya lo ha descrito Checo, no existe una función de activación, es decir, este proceso de backpropagation, pues no va a tener asociada a ninguna función de activación. Porque estamos hablando aquí que esta va a ser una transformación lineal. Entonces no va a ser necesario pues aplicar alguna función que le dé este carácter de no linealidad a nuestra función en el espacio temporal, y que nosotros de facto ya tenemos valores bien definidos de los pesos. Nosotros no podemos cambiar tan simple estos valores de los pesos, porque ya están definidos a partir de esta función exponencial. ¿Ah? Entonces nosotros no podemos generar de manera, no va a ser tan, vamos a tener que adaptar la definición de la red neuronal a este caso, ¿no? Porque ya tenemos un conocimiento inicial de cuánto valen estos pesos. Y en particular tenemos que el número de salidas va a ser igual al número de frecuencias, ¿no? Estas frecuencias n. Acá tenemos, bueno, que K es el número K son las frecuencias, N es el número total de muestras, que va a ser, no es otra cosa más que la longitud de la señal total, y estos valores xn es el valor de cada una de las señales, ¿no? Estos impulsitos que se van a dar en la función. Y las salidas, pues vas a dar la información de cada uno de los armónicos, ¿no? En particular, pues de la amplitud y de la fase de cada una de estas funciones. Vamos a empezar a construir lo que es la red. Nosotros de esta ecuación podemos ver como si fueran estos outputs y estas funciones xn, estos valores de las señales como si fueran vectores. Cada una de estas outputs va a tener asociado un vector que tiene pues todos estos parámetros desde 0 hasta n-1, donde este n recuerden que es el número total de muestras, y va a estar multiplicado pues por los pesos iniciales de la transformación, que son estas exponenciales asociadas a cada una a uno de las frecuencias, ¿no? 0, 1, 2, 3, etcétera. ¿Qué va a suceder? Que nosotros podemos pasar en particular, pues no solamente quedarnos con una sola de estos valores K, sino que podemos ocupar, no solo nos vamos a acotar el dominio de las frecuencias a un dominio concreto, ¿no? Sino que vamos a tratar de analizar cómo es la función en todo el espectro de frecuencias, y ya después de que tenemos la representación de la función en todo el dominio de frecuencias, nosotros podemos realizar algunos filtros que eliminen alguna de estas frecuencias, ya sean las altas o las bajas, para que nos dé información útil de la función. ¿Ok? En particular, ocupando todo el espectro de frecuencias, pues vamos a pasar no solamente de una de estas representaciones de un vector unidimensional, perdón, de una sola dimensión, sino que vamos a tener esta representación, esta matriz va a crecer,
Ujú. Y la denotación de esta multiplicación de matrices, pues es esta, ¿no? Donde este W, esta matriz W, pues va a tener asociada todos los pesos de las transformaciones complejas de Fourier. Pero nosotros en cómputo, pues es bastante complicado pues, manejar números complejos, ¿no? Entonces, lo que conviene es pasar de esta representación en forma compleja con exponenciales a una representación más sencilla de manipular en la computadora. ¿Cuál es esta forma más sencilla? Pues es pasar de la exponencial ocupando la identidad que relaciona la exponencial con las funciones trigonométricas y ampliar esta matriz de Fourier compleja a una matriz que tiene el doble de tamaño, pero que todas sus componentes tienen entradas que son reales. En particular aquí ven que tienen la primera, que era la de la exponencial a la cero, que es coseno a la cero menos el seno de cero, y pues acá tienen las otras representaciones para todos los demás valores. Entonces pasamos de esta matriz que era el de los pesos complejos de Fourier a una matriz que tiene pesos reales. Esto pues ya es más sencillo de manipular en la computadora, ¿no? Y bueno, ahora nosotros vamos a tratar de pasar a ver cómo se ve esto en Python, ¿no? Aquí, acá está. Bien, nosotros vamos a definir primero pues la matriz de pesos, ¿no? Esta matriz enorme de senos y cosenos, la vamos a definir inicialmente con los que son los parámetros K y los parámetros N, que son estos, perdón, estos K y estos N, y vamos a generar esta grilla, ¿no? Con la longitud desde 0 hasta la longitud total de la señal, que va a ser esta N mayúscula. Uy, voy a quedar sin tiempo. Y los ángulos, que los ángulos pues va a ser esta fase, ¿no? La fase ya la escribí anteriormente, que es el 2 por el pi, por el k, por el n, entre la longitud total de la señal, y lo que nos va a regresar pues es una matriz que tiene los cosenos y los senos. Vamos a definir una longitud inicial de la señal, en particular pues de 100, ¿no? Vamos a generar un vector vacío que nos va a acumular acá los errores cuadráticos medios, y aquí no vamos a tener solamente el número de la época en la que hacemos el cálculo. Aquí generamos un vector inicial de una señal inicial, esta X que va a ser de forma aleatoria, en valores distribuidos uniformemente entre menos 5, menos 0.5 y 0.5. Y bueno, vamos a denotar aquí la matriz de pesos de Fourier, que no es compleja, como esta, ¿no? Y lo que vamos a hacer acá, pues hacer el matmul es una multiplicación matricial entre X y entre la matriz de pesos, y lo que vamos a obtener, pues es por otro, aquí ya tenemos lo que son los valores de la transformada de Fourier discreta, implementando o pensando como si fuera una red neuronal. Ahora lo que queremos hacer es contrastar eso con los valores que nos da a través de aplicando la transformada rápida de Fourier, ¿no? La FFT, mejor conocida así. Jalamos las librerías que ya vienen implementadas para hacer el cálculo exacto de esta transformada de Fourier rápida, y obtenemos los valores de la transformada, ¿no? Que son estos YFFT. Y los comparamos. ¿Cómo los comparamos? Pues a través del error cuadrático medio, que no es otra cosa que la diferencia elevada al cuadrado, ¿no? Y hacemos toda esta, y la raíz cuadrada de todos estos, ¿no? Del promedio. Y lo que vamos a hacer, pues aquí yo solamente les mostré gráficamente cómo va aumentando el error cuadrático medio conforme la longitud de la señal pues es mayor. De todas maneras, pues el error es bastante pequeño, es a la 10 a la menos 14, por lo tanto, pues podemos nosotros asegurar de que pues la aproximación, la implementación de la transformada de Fourier, pensándola como si fuera una red neuronal de una sola capa, sin vallas, con pesos ya bien definidos, etcétera, pues es bastante acertada a lo que nos predice la transformada rápida de Fourier. Solo eso, ¿no? Presentarles esa forma. Después,
lo que yo les quería presentar es cómo se ve si nosotros hacemos una reconstrucción de la señal. Aquí lo que hago es cambiar la longitud total de la señal. Cuando lo voy aumentando, por lo tanto, si voy aumentando la longitud total de la señal, pues obviamente voy a tener más frecuencias y estas frecuencias pues me van a generar una señal mucho más ruidosa, a diferencia de una que tiene poca longitud. Pero si ven, esta es la señal original obtenida a través de la transformada rápida de Fourier y esta es la reconstruida por medio de la red neuronal. Si ven, pues son bastante similares, uno podría decir que son prácticamente la misma y la forma de hacer esto es de la siguiente forma. Generamos otra vez una señal aleatoria distribuida entre menos 0.5 y 0.5, mandamos, generamos la matriz de pesos visto como si fuera una red neuronal y realizamos la multiplicación matricial. Por otro lado, acá vamos a hacer la reconstrucción de la parte real y la parte imaginaria y la reconstrucción se da de esta forma, ¿no? Haciendo la parte inversa. Recuerden que nuestra señal estaba descrita de esta forma. Si nosotros cambiamos o invertimos el signo por una exponencial positiva, nosotros vamos a pasar ahora del espacio de frecuencias al de tiempo. Por lo tanto, haciendo lo inverso, podemos reconstruir la señal. Esta reconstrucción de la señal es la suma de todos estos sinusoides y lo que vamos a hacer es comparar la señal generada aleatoriamente al inicio menos la reconstruida, ¿no? Todo esto es el error cuadrático medio y vamos a graficar ambas señales, tanto la original como la reconstruida, y van a ver aquí que el error cuadrático medio pues sigue siendo de este orden de magnitud. Y pues la reconstrucción pues es bastante fidedigna, ¿no? Aquí se va a tardar. Ahí está. Entonces, bueno, nada, yo creo que hasta acá yo corto, porque lo que sigue yo lo quiero dejar para la siguiente clase, que es el descenso por el gradiente aplicando Fourier, y eso lo vemos mañana, ¿va? No sé si tengan alguna duda. O si todo les es claro. Creo que hasta el momento todo está claro. Sí, es bastante bonita esta aplicación. Bastante bonita.